Entonces, acá vemos cómo cuando el mono toca un botón diferente, está contento porque se le da jugo de naranja. Ahora bien, si yo este tipo de experimentación, yo la trato de trasladar al hábitat natural del mono. ¿Para qué le serviría al mono aprender que primero un botón y después otro? Es decir, una regla compleja. Cuando el mono vive en una selva, ¿no? Nunca se va a encontrar con una pantalla con 3 botones y alguien que le dé jugo de naranja. Entonces, en su hábitat natural, vale la pena preguntarse cuando uno realiza experimentos de qué manera uno puede encontrar las claves de las cosas relevantes para las cuales los animales pueden formar memorias. Entonces, ¿cómo se vincularía esto con la vida del mono? Bueno, la idea es que el mono, por ejemplo, está en la selva, encuentra un árbol con bananas, saca una banana de ese árbol. Y el mono sería bueno que se dé cuenta de que la probabilidad de encontrar otra banana en este mismo árbol disminuye a medida que voy sacando las bananas. Entonces, conviene que él diga, bueno, voy y saco una banana de este árbol, pero a la siguiente vez que tengo hambre voy y saco la banana del otro árbol, porque aumenta las probabilidades de que encuentre banana más en aquel árbol que en este. Con esto, lo que quiero decir es que uno en el laboratorio puede implementar nuevos paradigmas, nuevos modelos de experimentación, pero siempre tiene que entender qué es lo que el animal en su hábitat natural hace, porque no puede aprender cualquier cosa. Solo va a aprender aquello para lo que está preparado a aprender, para lo que le es relevante aprender. Bueno, y hasta ahora vimos ejemplos de aprendizajes del individuo mismo, es decir, experiencias comportamentales que llevan al cambios en el comportamiento de un mismo individuo. Ahora, lo que ya un poco vimos en un ejemplo con los monos y las señales de peligro, la vamos a ver en pulpos. Es la idea del aprendizaje observacional, la idea de que yo puedo aprender cosas a través de la experiencia comportamental de otro. Por ejemplo, uno puede poner a 2 pulpos en una misma cuba con agua separada por un compartimento en el medio. Es decir, que el pulpo A está viendo lo que está haciendo el pulpo B y enseñarle al pulpo B a asociar un círculo rojo con alimento. Luego, en una siguiente sesión, se le enseña al pulpo A lo mismo que se le había enseñado al pulpo B previamente. Lo que se observa es que el pulpo A aprende mucho más rápido que el pulpo B, es decir, que previamente algún tipo de información había incorporado al observar cómo aprendía el pulpo B. Eso es un ejemplo de aprendizaje observacional. Entonces, como vemos, el aprendizaje y la memoria están presentes en todo el reino animal y constituyen mecanismos de adaptación al hábitat. Y esto es un ejemplo, o sea, hasta ahora lo que vemos viendo es cómo la experiencia comportamental propia o de otro tiene un fin inmediato, que es la de adaptarse, uno como individuo, a un hábitat particular. Teniendo una visión más amplia, digamos, con este ejemplo lo que quiero decir es que muchas veces muchos comportamientos son fijados a lo largo de la evolución porque eso trae aparejado una adaptación al hábitat de toda la especie, es decir, una visión un poco más evolutiva. Y bueno, este ejemplo se trata de 2 especies de aves muy cercanas evolutivamente, sin embargo, una de ellas vive en un ambiente desfavorable y la otra vive en un ambiente favorable, donde tiene la fuente de alimento todo el año. Aquella que vive en el ambiente desfavorable lo que hace es almacenar el alimento en el verano y lo va a buscar en el invierno en el lugar donde lo alojó en el verano. Es decir, que encontrar el alimento es crucial. Entonces, la memoria espacial desarrollada por la especie que vive en ambientes más desfavorables es muy desarrollada, mientras que la memoria espacial en el otro especie de ave no lo es. Y esto hablando un poco de lo que pasa en el hábitat natural. Y cuando vamos al laboratorio a tratar de estudiar comportamiento y memoria en animales, tenemos que tener cuidado de lo mismo, es decir, que no podemos enseñarle o querer que los animales aprendan aquellas cosas que
no les son relevantes y que nunca las van a poder aprender, porque no están preparados para aprender eso. Por ejemplo, en el laboratorio se usa mucho a la rata como un animal experimental. Y muchas veces lo que se hace es un tipo de paradigma, bueno, como el que se ve allá, en el cual uno puede asociar un sonido, la rata puede asociar un sonido a un shock eléctrico, o también la rata puede asociar una solución con un sabor determinado a un efecto de náusea. Pero lo que nunca va a poder hacer es asociar un sonido al efecto de náusea o un gusto a un shock. No puede. Tiene restricciones biológicas que no le permiten asociar. Es decir, que está en juego la inteligencia del investigador cuando intenta desarrollar nuevos paradigmas. Bueno, entonces ya hablamos de memoria, ya hablamos de experiencia comportamental y ya hablamos de aprendizaje. Se nota que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Perdón. Bueno, voy a tratar ahora de calmarme un poco. A la segunda parte de la charla, que va a tratar un poco de qué es eso de la representación interna. Aquello que ella decía como de se transforma algo en el cerebro y guardamos una memoria. ¿Dónde se guardan las memorias entonces? En el cerebro. Ahora, ¿cómo saben ustedes que se guardan en el cerebro? ¿Ustedes lo experimentaron? ¿Se dieron cuenta que algo se estaba modificando cuando aprendieron algo? Me lo contaron, ¿no? Más vale. Bueno, a mí también me lo contaron. Y a mí lo que me gustaría hacer ahora, entonces, es hacer como un recuento histórico de cómo llegamos hoy a saber de que efectivamente el locus, el lugar en el cual se aloja la memoria, es el cerebro. Y para eso vamos a tratar de ver cómo fueron los descubrimientos en 5 campos muy importantes de la ciencia que otorgaron los nuevos conocimientos en las neurociencias. Es decir, que otorgaron información acerca de la relación entre el cerebro y el comportamiento. En el campo de la anatomía es la ciencia que estudia la estructura, tanto interna como externa, de los seres vivos o también de algún órgano o tejido de esos seres vivos. En el campo de la anatomía, los descubrimientos vinieron luego de la invención del microscopio compuesto, lo cual permitió estudiar la estructura interna del sistema nervioso. Estos dos señores, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal, se encargaron de generar métodos de tinción del tejido nervioso y poder observar en tajadas, en preparados para microscopio, observar por microscopio cómo era la estructura interna de este tejido. En particular, vale la pena recalcar la labor de Santiago Ramón y Cajal, porque él no solo describió, digamos, cómo era el cerebro adentro, sino que cambió la mirada y se animó a postular de qué se trataba, cuando lo único que hacía era mirar en el microscopio y ver la estructura del sistema, ¿no? Él fue quien impuso la doctrina de la neurona, es decir, hasta ese momento se creía que el sistema nervioso era un continuo, que el cerebro era como una glándula que tiraba sustancias y que los axones lo que hacían eran como tubos que transportaban esas sustancias y se liberaban directamente en cada tejido. Pero él, luego de mirar, preparados en el microscopio, dijo no, el sistema nervioso está formado por entidades unitarias, elementales, que son las neuronas. Y a su vez, todavía más, él describió que existían 3 regiones, o se podía dividir, se podía entender que estas células, estas neuronas eran polarizadas, es decir, que existían regiones que tenían funciones diferentes, como ser las dendritas, el soma y el axón.